El problema nos dice que dos partículas con carga más Q están fijas en A y B a una distancia A del origen, tal como se muestra en la figura. La pregunta A es encontrar la magnitud del campo eléctrico en el punto C. Como se trata de cargas positivas, las líneas de campo salen de la carga. En el punto C, que está acá, el campo irá hacia arriba. Llamémosle 1 a la carga situada en el punto A. Va a producir un campo S1. De igual manera, la carga situada en el punto B va a producir un campo eléctrico hacia afuera. En el punto C irá en ese sentido. Llamémosle S2 al campo debido a esa carga Q. Esta distancia del punto al origen, verticalmente, también es A. Dado que el ángulo formado acá es 45 grados, los catetos son iguales. Vamos a necesitar la distancia del punto a la carga. Le llamamos R. Esta distancia R por Pitágoras, R al cuadrado será A cuadrado más A cuadrado, 2 veces A cuadrado. Como las cargas son iguales y la distancia de la carga al punto también es la misma, los campos E1 y el campo E2 es igual. La ecuación para uno de los campos es KQ entre R cuadrado. Entonces, E1 será KQ, en lugar de la R será 2A cuadrado. Esa sería la expresión para el campo E1, que va a ser la misma para el campo E2. Acordémonos de esta figurita de acá. Entonces, vamos a tener componentes en X y en Y. Tenemos en X la componente E1X y la componente E2X. El campo resultante en la dirección X será E1X menos E2X, igual a 0, dado que el campo E1 es igual al campo E2. Por lo tanto, sus componentes serán iguales. Espero que se vea claro eso. Y tenemos dos componentes en Y, E1Y y E2Y. En este caso observamos que los campos están en el mismo sentido. Entonces va a haber un campo resultante en la dirección Y, que es la suma de las componentes en Y. Puede ser igual a E1Y o E2Y. Hemos supuesto que es E1Y. 2 veces E1Y. Entonces necesitamos calcular la componente en Y para uno de los campos y con eso hallamos el campo resultante. E1Y va a ser E1 por el seno de 45 grados. E1 decíamos que era KQ entre 2A al cuadrado. Y el seno de 45 es 1 entre raíz de 2. Entonces el campo resultante en Y será 2 veces el campo S1. Tendríamos esta expresión para el campo resultante en Y. Se nos va el 2. Finalmente entonces el campo resultante será KQ entre A cuadrado raíz de 2. En la parte B se nos pide encontrar el potencial eléctrico en el punto C. Ya habíamos calculado que R al cuadrado es A cuadrado más A cuadrado, 2A cuadrado. Acá sí nos va a interesar la distancia R. Por lo tanto, sacamos raíz cuadrada será A raíz de 2. El potencial en el punto C va a ser el potencial debido a la carga en A más el potencial debido a la carga en B. Le podemos llamar B1 y B2. Entonces el potencial total será B1 más B2. Y la expresión para potencial es KQ
entre R. Sustituyendo el valor de R será KQ entre A raíz de 2. Entonces, el potencial total en el punto C será 2 veces el potencial de uno de ellos, B1 para el caso. Será 2K Q a raíz de 2. Eliminando este 2 de acá, entre raíz de 2, van a llegar a quedar raíz de 2 K por Q entre A. Entonces, se nos dice que una partícula con carga menos Q y masa M es colocada en el punto C. La pregunta C se pide encontrar la magnitud de la fuerza que actúa sobre la partícula en el punto C. Observando, son cargas de signos contrarios. Por lo tanto, existirá fuerza de atracción. Para la carga situada en el punto C, entonces, sentirá una fuerza dirigida hacia la carga situada en A. De igual manera, para la carga situada en B, son de signos contrarios, hay una fuerza de atracción. Habrá una fuerza hacia abajo. La suma vectorial de estas dos fuerzas nos va a dar la fuerza resultante F sobre la carga menos Q. Pudiéramos calcular entonces que la F1 va a ser una constante, el producto de cargas entre distancia cuadrada, efectuar la suma vectorial. Pero si recuerdan, en la parte A se nos pedía calcular el campo eléctrico. Entonces ya sabemos cuál es el campo eléctrico resultante en el punto C, debido a estas dos cargas. Y si recuerdan, campo se definía como fuerza por unidad de carga. Despejando acá, entonces, fuerza será carga por campo. Si recordamos, el campo resultante en Y era la constante carga entre A cuadrado por raíz de 2. Si ya tenemos el campo, entonces sustituimos que fuerza será Q por E. Q por el valor del campo resultante. Tendríamos entonces KQ cuadrado entre A cuadrado raíz de 2. Y no nos metimos a ningún problema de estar calculando fuerzas, F1, F2, etc. En la parte D, se nos dice que la partícula inicia el movimiento partiendo de reposo y pasa por el origen. Entonces, inicialmente, la velocidad es 0. Se nos pide encontrar la velocidad de la partícula cuando pasa justo por el origen. Interesante el problema porque hemos estado viendo cosas eléctricas y ya apareció aquí velocidad. Está mezclado entonces la cinemática con la electricidad. Como cinemática, las ecuaciones un poco engorrosas, vamos a analizar el problema en base a la conservación de energía. Vamos a decir que energía inicial va a ser igual a la energía final. Inicialmente está en el punto C. Energía cinética es 0. Pero si recuerdan la parte B, se nos pedía el potencial en el punto C, debido a estas dos cargas. Si tenemos el potencial, entonces vamos a tener una energía potencial eléctrica. Entonces, al inicio habrá energía potencial. Y en el punto O, en el origen, vamos a tener las cargas están presentes y además va a tener energía de movimiento, que es energía cinética. Entonces calculemos los términos, las energías para inicial y final. Si recuerdan, definíamos potencial eléctrico como energía potencial eléctrica por unidad de carga. Despejando de acá, la energía será carga por potencial. Ya tenemos cuánto es el potencial eléctrico en el punto C. Si recuerdan, era esta expresión. Si no la revisan en el video para confirmar que es esto. Quiere decir que la energía potencial eléctrica será carga por potencial. Pero veamos que la carga aquí es negativa. En el caso de potencial eléctrico,
vamos a considerar el signo de las cargas. Entonces tenemos que la energía potencial eléctrica inicial será menos Q por el potencial en C. Vamos a tener menos K raíz de 2 Q cuadrado entre A. Esa sería entonces la energía al inicio. En el origen, en el punto O, la energía cinética será un medio masa velocidad al cuadrado. Notaban en el parte C que la partícula tenía una masa m. Tenemos entonces de acá un medio masa por velocidad. De aquí podíamos calcular entonces la velocidad. Y necesitamos calcular cuál es la energía potencial eléctrica debido a esas cargas en el punto O. Aplicando esta ecuación, ¿verdad? Tendríamos que calcular el potencial de cada una de las cargas. Aquí es más simple porque se encuentra la carga Q a una distancia A. Entonces vamos a tener que la energía eléctrica final va a ser la suma de las energías de cada una de las cargas. Va a ser menos Q, esta carga de acá que es negativa, por el potencial de esta carga situada en el punto A en el origen. Será KQ entre A. De igual manera, menos Q, KQ entre A. Consideramos el signo de las cargas. Vamos a llegar entonces a que la energía final, energía potencial eléctrica final, será menos 2K Q cuadrado entre A. Entonces ya tenemos las tres energías. Tenemos la energía potencial eléctrica inicial, la energía cinética final y la energía eléctrica final. Sustituyendo cada una de esas energías en la ecuación que teníamos de conservación de energía, tenemos esa expresión. Este término lo vamos a pasar al otro lado. Entonces tenemos negativo se hace positivo. Y aquí podemos sacar factor común la constante, la carga y la distancia A. KQ cuadrado entre A, factor de 2 menos raíz de 2. El 1 medio y la m pasan al otro lado. Entonces b cuadrado será, el 1 medio pasa para acá, será 2k, q cuadrado entre la masa pasa a dividir por a. 2 menos raíz de 2. Como queremos velocidad, sacamos la raíz cuadrada y llegamos a esa expresión. Una belleza de problema, no se emocionen ustedes. Hasta aquí entonces, espero que les sirva para refrescarse, que la mente se vaya desoxidando. Cualquier consulta me la hacen saber. No se olviden suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.